Muy bien. Vamos a continuar y nos toca ver lo que es el feudalismo hoy día. ¿Está bien? Vamos a establecer principalmente qué consistía el feudalismo, por qué había surgido el feudalismo y qué es lo que había hecho que el feudalismo tenga ese éxito en la Edad Media que ha hecho que de repente muchos señores feudales después decidieran volverse soldados de la iglesia. Bueno, cuando hablamos del feudalismo, hablamos de un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características entre los siglos X al siglo XV, en el cual vamos a ver los tres aspectos importantes. Primero, el aspecto social. El feudalismo estaba organizado por estratos, ya. Ahí se veía lo que vendría a ser el señor feudal, la iglesia y lo que es la comunidad o el pueblo. Y vamos a establecer nosotros una conexión importante en esta época que es la conexión del vasallaje, vale decir, el servicio. El segundo es el aspecto político, donde no existe reyes, simplemente existe señores feudales, y por esa misma razón, cuando hablamos nosotros de reinos pequeños, reinos salpicados, podríamos hablar de señores feudales que solamente gobernaban como pequeñas ciudadelas, pero no países completos, como en el caso anterior a la disgregación de Roma. Luego, también vamos a ver esta o este aspecto desde una perspectiva territorial y económica, porque aquí es donde el señor feudal va a tener el dominio de las tierras y sobre todo no se va a tomar en cuenta en esta parte lo que es el comercio y en esta situación va a haber la ausencia de comercio y el escaso avance tecnológico, pues la vida dentro de un terreno feudal se estancaba. Bueno, ¿cuáles son las causas o cuáles fueron las causas que generaron el feudalismo? Primero, como no había reyes, establecía principalmente ese proceso en el que no había quien gobierne y por eso se destinaba las pequeñas proporciones de tierra a señores feudales. Otro, había en ese tiempo el hecho que los vikingos conquistaban algunas ciudades. Entonces, por el temor a esa conquista, muchos de los pobladores fueron a buscar seguridad donde los señores feudales, quienes les ofrecieron esa seguridad a cambio de un trabajo en sus tierras. La tercera causa fue que mucha gente empezó a establecer en algún momento ese sentido de defensa y generaba, podríamos decir nosotros, un proceso primordial de sentir ese temor también. Entonces, por esa misma razón, preferían cobijarse en un castillo del señor feudal que correr el riesgo de que puedan ser asesinados cuando se vayan saqueando las ciudades. Y finalmente, el aumento del valor de la tierra, ya que no hubo comercio porque la mayor parte de la gente se fue a vivir al campo. Entonces, establecía en algún momento que todos deseaban tener una porción de tierra y especialmente los señores feudales expandir su poder a través de una porción de tierra. Eso significaría que si él tuviera más tierra, tendría más poder. Es como en la edad prehistórica. Hablamos del fuego, ¿no? Hay gente que dominaba el fuego y tenía el poder sobre los demás. En este caso, en la época feudal, es el que tiene más tierras, tiene el poder sobre los demás. Entonces, los factores de la alta edad media que originan el sistema feudal son, primero, la inseguridad de las personas, el hecho que no se sentían seguras, pues escapaban de sus lugares donde ellos residían y preferían irse a los terrenos de los señores feudales, donde se sentirían protegidos. Después hablamos de este famoso término ruralización. Ya significa que todo se concentraba en la producción de la tierra y a partir de eso todos se iban a vivir al campo. Autoabastecimiento, pues obviamente todo lo que se sembraba en el campo tenía que servir para el sostenimiento de la comunidad. Y también se practicaba lo que podríamos identificar nosotros como el trueque que habíamos visto hace rato. Y finalmente, no existía un rey en su globalidad, pues que no había, que se llama?
ciudades ya establecidas, se habían abandonado las ciudades para irse a las comunidades feudales. Entonces, el rey, como sí, digamos, dentro de una comunidad feudal, el rey no era aquel que manejaba varios reinos, sino era el que manejaba solamente la ciudadela donde vivían los campesinos. Y bueno, aquí muchas clases determinantes posteriormente van a tomar en cuenta que los estratos sociales en la época feudal son similares a estratos sociales en cualquier contexto. Ok, voy a poner acá un término que es importante y hablamos del término ruralización. ¿Qué significaba eso? Que la base social y económica estaba en el campo, en la tierra, ¿ya? Cuando hablamos que los señores feudales eran absolutos soberanos absolutos de su tierra o soberanos absolutos de su tierra, ellos establecían las leyes dentro del espacio que ellos gobernaban, ¿ya? Entonces, para que en algún momento lo que ellos hagan y sea en beneficio primordialmente, no solamente del enfoque personal, sino también de la comunidad, cada señor feudal antes de tomar el mando les hacía a los militares, quienes eran también a su servicio, los vasallos, los militares, un juramento de fidelidad para establecer principalmente ese sentido de eh, que no lo iban a atacar, no iban a hacer nada contra él, pues le tenían que ser fieles, como que el señor feudal vendría a ser la parte netamente de autoridad y que establecía las leyes y todo eso. Entonces, por esa misma razón, eran soberanos absolutos. Una tercera característica es que los señoríos feudales tenían tres clases sociales. En este caso, la nobleza, el clero y el pueblo. Y claro, vamos a ir viendo las subdivisiones posteriormente para saber cómo es que se manejaban estas tres clases sociales. Y finalmente desaparece lo que es la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituida por el hombre a través del vasallaje, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso también aseguraban diversas situaciones en las cuales van a entablar una relación con la comunidad. Uno viene a ser el acto de homenaje, que de ahí va a salir el vasallaje y la investidura, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, los elementos del feudalismo vamos a ver en las siguientes características. Primero, el feudo o feudo era todo aquel que era noble o eclesiástico que pertenecería a una clase alta. Vasallo era aquel que hacía un homenaje de vasallaje y un homenaje de investidura. Este solamente podía optar después a cargos nobles o eclesiásticos si es que supiera la posibilidad de ascender de cargo. Y finalmente los siervos, quienes trabajaban en el feudo, eran quienes se habían hecho un juramento para establecer una fidelidad con su patrón y finalmente van a también pagar renta de algunos elementos que utilizaban o que el patrón tenía y era el único lugar donde se podía conseguir. Entonces le pagaban como un tipo alquiler. Bueno, la sociedad feudal se caracterizaba por esa estratificación, esa jerarquía, ¿ya? Mientras que el Señor es encargado de dirigir la guerra, el clero es encargado del adoctrinamiento en base a la Biblia y el campesino es el encargado del trabajo de la tierra. Bueno, eso siempre se ha visto dentro, no solamente en la época media, sino a nivel general, ¿no? Establecido principalmente con el entorno de lo que nosotros vamos a ir viendo, de que es el trabajo de la tierra. Entonces, este sistema feudal tenía las condiciones ya determinadas para aquellos que podían trabajar dentro de la tierra. El hombre dentro del sistema feudal era un hombre netamente libre. O sea, si quería podía irse cualquier momento, ¿ya? No estaba forzado a trabajar, pues el trabajo simplemente pagaría el tipo de alquiler en el cual él viviría, porque el señor feudal le destinaría una pequeña casa, una pequeña proporción de tierra para que éste pueda empezar a generar sus propios ingresos. Entonces, en algún momento se tenía esta frase que decía, quien posee tierra es libre y quien no es reducido a la servidumbre. Para decir, aquella persona o aquel ciudadano, hablando de un señor feudal,
era aquel que tenía el poder cuando se veía que él sí tenía una posición general dentro del contexto de la tierra. ¿Ok? Vamos con estas definiciones según las clases sociales. ¿Está bien? Tenemos la nobleza, el clero y el campesinado. O también le puede llamar el pueblo. Cuando hablamos de la nobleza, la denominación que se realizaba a los nobles era los que luchan. Ok, vamos a hacer la lecturita de la función de la nobleza, ¿ya? Muy bien. Alex, este cuadrito de acá. No está Alex. Emanuel. La nobleza, Sí, léemelo de la nobleza. ¿Cuál es la función de la nobleza? A ver. función. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su principal característica. Así es, muy bien. O sea que en algún momento la nobleza tenía dos funciones. La primera función era defender la iglesia y la segunda función era defender la comunidad a través de lo que es principalmente ese proceso en el cual se va desarrollando el proceso de la cristiandad, ¿no? Dentro del proceso de la iglesia, ¿ya? ¿Quién componía la nobleza? Bueno, lo componían los señores y sus vasallos directos. El rey era el señor de señores y aquí pertenecían también a la nobleza sus herederos, ¿vale? Es decir, sus hijos, ya sus nietos, su esposa, ya identificada netamente como elemento fundamental dentro de lo que es la parte de la nobleza. Vamos con el clero, que es lo que rezan. ¿Y cuál es la función de los que rezan? A ver, Katia. Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres. Además, se ocupaba de las funciones culturales, teniendo un papel importante en la educación. Así es, entonces la iglesia definía cómo uno se podía educar, cómo debería comportarse. Además establecía, era el vínculo directo entre el señor feudal y Dios, ¿no? Dentro de ese entorno, a pesar que, tomando en cuenta los efectos que tuvo la iglesia sobre la sociedad, no ha llegado a perder su poder hasta nuestros días. Muy bien. ¿Ok? ¿Quiénes lo componían? Pues el alto clero pues, provenía de la nobleza, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales, pues este pertenecía a lo que es al clero o regular, ¿ya? Vamos con el campesinado, que es los que trabajan. ¿Cuál es la función del campesinado, Jairo? Campesinado, los que trabajan. Su función social era la de mantener al resto de la sociedad con su trabajo. Composición. Era el estamento más numeroso, compuesto en su mayoría por siervos de la gleba, que por nacimiento o herencia dependían de algún señor. Vivían en la propiedad señorial, sujetos al régimen de servidumbre. Ok, muy bien. Entonces el campesinado era la mayor cantidad de la población. Bueno, la función del campesinado era simplemente trabajar. ¿Ya? Y en su composición obviamente estaban los siervos, estaban perdón, los siervos de gleba, estaban los aldeanos, ¿ya? Ellos vivían en una tierra, en una porción de tierra que el señor feudal les daba, y esta porción de tierra recibía el nombre de aldea. Bueno, hablemos un poco más de la sociedad feudal y hablamos de la nobleza, que hablamos de la nobleza a partir del señor feudal, que es el rey, más sus descendientes. A estos le llamarían orden de caballería porque serían los únicos que montarían a caballo. En el caso del clero tenemos dos tipos de clero, el clero secular y el clero regular. El clero secular es aquel que trabaja directamente con las autoridades de la iglesia y en este caso el obispo. Y el clero regular estaba constituido por sacerdotes, que tenían conventos, que se componían de las distintas órdenes religiosas,
Y además vamos a tomar en cuenta también, como habíamos dicho anteriormente, en esta parte, ya muchos de las comunidades de los pueblos podían ser parte de la iglesia, ¿ya? Y ahí es cuando se va a tomar en cuenta en este sentido. O sea, que la iglesia en sí era también elitista, ¿no? Y solamente elegía para cargos superiores a los que tenían el factor económico. Los que tenían un factor pobre o casi no tenían factor, estos eran destinados a diferentes lugares alejados para poder empezar a evangelizar. Pero en algún momento se establecía también de que tampoco podían ascender de categoría, ¿ya? Bueno, en el caso de los campesinos, estos van a dividirse en villanos y en siervos, ¿ya? Bueno, los villanos eran los hombres libres, pero también hacían un juramento que era en el homenaje de vasallaje, que era el respeto al señor feudal y la fidelidad al señor feudal, ¿ya? Entonces los villanos, siendo estos los que no eran esclavos, sino eran hombres libres, tenían una serie de obligaciones que tenían que cumplir cuando vivían en la comunidad feudal. La primera obligación eran las corveas, que significaba trabajar en las tierras del señor feudal, trabajárselo sus tierras, ¿sí? Para identificar netamente ese proceso de producción. En la segunda, vamos a tener la talla, que vendría a ser el pago de un impuesto o de un tributo que el señor feudal exigía en caso de necesidad, ¿ya? Si pasaba algún accidente o alguna situación, entonces el señor feudal se encargaría primordialmente de cobrar algún tipo de tributo para empezar a, a sanar, a resolver, a volver a construir y demás. La gabela es el impuesto por el uso del molino y del horno de fundición que se encontraba en el castillo del señor feudal. Y la pernada es el derecho que tiene el señor feudal a pasar la noche de bodas con la novia en una casa de las aldeas, una casa de los villanos, ¿sí? Bueno, los siervos de gleba van a ser personas tomadas como esclavos cuando se hacían las conquistas de la tierra y van a identificarse netamente como aquellos que hacían un trabajo gratuito. Obviamente no se les pagaba un determinado monto económico, pues en esta época no se manejaba mucho la moneda y todo era en base al trueque. Y claro, y este siervo de la gleba, considerando necesariamente su posición, establecía en algún momento el hecho de un trabajo gratuito para el señor feudal en sus tierras. Bueno, la sociedad estamental estaba dividida en lo que eran los privilegiados, que en este caso vamos a hablar de los nombres y del clero, y los no privilegiados, quienes son los campesinos, vale decir, los siervos, y en este caso vamos a identificarlos tal vez con una especie de homenaje, ¿no? Primordialmente delimitado con el nombre de vasallaje. Bueno, en el caso de los privilegiados, vamos a tomar en cuenta a los señores feudales, a sus descendientes, por eso hablamos del término caballeros. Y en el caso del clero, tenemos el clero secular y el clero regular, vale decir, el alto clero, que es el clero secular, y el bajo clero, que es el clero regular. Bueno, cuando hablamos de la economía en la época feudal, vamos a ver que un señor feudal tenía lugar principalmente a ser tomado en cuenta como el primer factor de economía en un terreno feudal, pues él es el que hacía trabajar las tierras. Entonces, cada feudo se componía de varias partes, pasa principalmente dentro de ese entorno, y vamos a tener nosotros acá lo que vendría a ser el feudo, ¿sí? Tenemos el castillo y las tierras del señor feudal. Acá en la reserva hablamos de las tierras del señor feudal y en Manso hablamos de los terrenos de los aldeanos, porque ellos también tenían una proporción de tierra donde sembraban sus alimentos. Luego en las actividades económicas teníamos la agricultura, ganadería y pesca, que eran elementos que se venía desde la época prehistórica y sí, se seguía manteniendo hasta estos días. Teníamos bajos rendimientos, pues no se utilizaban buenas técnicas, se utilizaban técnicas rudimentarias, ¿ya? Los feudos eran latifundios, vale decir, un latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un señor feudal. La base económica del feudalismo va a ser necesariamente lo que es
lo que ellos sembraban, lo que cosechaban, tanto en la tierra de reserva como en los terrenos mansos. Después vamos a tener nosotros que la tierra indominicata del señor feudal, o sea, que la tierra, esto está en italiano, que la tierra es el dominio total del señor feudal, nos habla, ¿no? Los terrenos mansos pertenecían a los villanos, vale decir, a los aldeanos que tenían su residencia fuera del castillo. Y las tierras comunales eran tierras de uso común, que lo aprovechaba también el rey para hacer la cacería y el resto de la comunidad para ir pastear sus animales, ahí sacar elementos para generar principalmente lo que es el desarrollo de la leña y todo ese proceso. Bueno, continuamos entonces con esto, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el feudo como territorio. Vamos a conocer un poco la parte estructural de la tierra feudal y todos los elementos que en esta complementaban. ¿Está bien? Bueno, cuando hemos hablado de la época feudal, hablamos de terrenos netamente agrícolas. ¿Por qué? Porque obviamente todo estaba en base al trabajo de la tierra. ¿Ok? Entonces, los terrenos feudales se convirtieron en los terrenos más importantes de convivencia, pues habían empezado a elevar sus muros, ¿ya? Para poder establecer su privacidad, principalmente de otros invasores o de personas que venían a poder vivir de manera libre dentro de estos territorios, pero sin trabajar, y eso no era permitido dentro del terreno feudal, porque había ¿cómo es? Un sistema regular que seguir. Entonces, su economía era eminentemente autárquica, es decir, que muchos de los feudos en algún momento lo único que realizaban era la producción alimenticia y esto les generaba su subsistencia, o sea, era una situación de autoconsumo, ¿ya? La práctica primordialmente de la agricultura va a llevar a los mercados locales pequeñas situaciones en las cuales se va a destacar lo que vendría a ser las villas, ¿no? Que eran pequeños pueblos a partir del hábitat del señor feudal. De ahí viene el nombre de villanos porque vivían en las villas, que eran como reunión de casitas o agrupación de casas correspondientes a una comunidad, pero eso dentro de un terreno feudal. ¿Ya? Bueno, vamos a ver nosotros un esquema de cómo es establecido un terreno feudal. Tenemos acá en el primero, ¿dónde está el primero? Aquí tenemos el primero, tenemos el castillo, que vendría a ser el lugar donde vivía el señor feudal. Acá dentro de este castillo, como puedes ver, tiene un patio que era para los torneos, tiene una parte que era para la iglesia y después el resto habitaciones de la clase privilegiada. Aquí vivía el clero y la nobleza. Bueno, luego tenemos las tierras comunales, que son tierras de uso común para pastoreos, para caza, para realizar la cacería y demás. Eran terrenos con bosques, ¿ya? Que eran las tierras comunales. De ahí también se extraía la madera, llevaba al ganado a pastear en globalidad y demás. Después tenemos la aldea, que es la vivienda de los campesinos. Acá venís el nombre de aldea de villa, ¿sí? Ahí vamos a identificar nosotros que aquí vivían los campesinos. ¿Y quiénes eran estos? Pues los siervos de gleba y también los villanos, ¿ya? Luego tenemos las tierras o los terrenos mansos, que eran tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos para que realicen sus cosechas, ¿ya? En los terrenos mansos. Y finalmente tenemos las tierras del señor feudal, que eran las tierras de reserva, ¿sí? Donde se cultivaban los alimentos, donde trabajaban los siervos de gleba, ¿ya? Bueno, como pueden ver ustedes, al centro, entre tanto los no privilegiados y los privilegiados, existía una especie de barrera, que era un río artificial cuya única forma de trasladarse de un lugar a otro eran los puentes que se ponían, ¿ya? Ahí vamos a nosotros identificar, este es el esquema de una ciudad feudal, ¿está bien? Hablamos otra vez. Tenemos primeramente el castillo, el lugar donde vivía el rey.
Después tenemos lo que vendría a ser la parte de las tierras de cacería común, tierras de pastoreo y demás, que son los terrenos comunales. El lugar donde vivían los campesinos, tanto los villanos como los siervos de gleba, el lugar donde podían cosechar los campesinos sus alimentos, pero esto solamente era para los villanos, pero no para los siervos de gleba, porque los siervos de gleba tenían que dedicarse a trabajar en los terrenos del señor feudal. Ahora, ¿qué recibía el señor feudal a cambio de darles casa y darles un espacio de cosecha a estos habitantes? Pues lo que el señor feudal lograba en situación de pago, podríamos decir nosotros, es que ellos le daban una especie de impuesto en productos que ellos cosechaban, ¿ya? Y ese sería, digamos, el monto de, la forma de pagar las casas que ellos ocupaban. Ok, bueno, no sé si ha quedado bien claro esta partecita o está confuso. A ver, ¿alguna duda por ahí? ¿Cómo es? ¿No hay dudas? Ok, a ver, voy a preguntar si no nos ha quedado duda, ¿está bien? ¿Qué es lo que se hacía en las tierras comunales? A ver. Se realizaba Entonces, cacería. Se realizaba la cacería, se hacía el pastoreo del ganado y demás. ¿Será que que el señor feudal o la clase alta, la clase privilegiada, podían acceder a las tierras comunales o no? Sí, Sí, ¿no ve? Porque no tenía su bosque solo para él, sino este bosque era para todos los que vivían en la ciudad feudal, ¿ya? ¿Ok? ¿Quiénes trabajaban en las tierras del señor feudal, en la reserva del señor feudal? ¿Quiénes trabajaban? A ver. los siervos de gleba. Eso, los siervos de gleba son los que trabajaban en este terreno, ¿no? Eran los que eran casi esclavos. Decía, ¿por qué decimos eso? Porque eran personas que cuando el señor feudal llega a estas tierras y empieza a cimentar, a formar esta tierra, había gente que sí vivía en otras comunidades, entonces los trajeron como esclavos para trabajar en estas tierras. Por eso le decían, eran casi esclavos, porque muchas veces se les daba una vivienda para vivir lejos del terreno feudal, o digo, del terreno del castillo. Ellos tenían una vivienda junto con los villanos y vivían y convivían con los villanos, o sea, no estaban relegados a ser separados o discriminados en ese contexto. ¿Cómo es que pagaban los campesinos su alquiler o su estadía al señor feudal? ¿Cómo es? Saber cómo pagaban. Porque algo tendría que recibir de beneficio el señor feudal por darles un alojamiento, ¿verdad? A estos villanos. A ver, ¿qué me dice? Daban tributo, Eso, daban tributo utilizando, ¿qué tipo de tributo sería este? las cosechas. Eso, tributo agrícola, ¿no? Entonces daban un tributo agrícola, ¿ya? Ahí nosotros vamos a identificar necesariamente esto, ¿está bien? Eh, y claro, y así es como se establecía un terreno feudal, ¿no? Alrededor había paredes y después de las paredes había un río, como no sé si se los muestra acá en alguna foto acá. Creo que por aquí estamos. Eso. No, no se debe ver. Más adelante vamos. Ya. Ok, la idea es que los señores feudales separaban sus tierras para que no fueran ser invadidas por vikingos que en esa época estaban
Después de los bárbaros vienen los vikingos a querer conquistar terrenos porque el poder se encontraba dentro de la tierra. Bueno, los señores feudales, hablemos un poco acerca de estos. Los señores feudales eran señores que gobernaban como monarcas en sus feudos, vale decir, como reyes. La región sobre la que el señor tenía autoridad se la llamó señorío, ¿ya? O sea, un señorío feudal. ¿Qué poderes tenía el señor feudal? Poder económico, poder sobre su familia, poder judicial y poder militar, ¿ya? ¿Qué hacía en el poder económico? Pues cobraba el impuesto del uso del horno de fundición y de la herrería, ¿no? ¿A quién les cobraba eso? Obviamente a la comunidad que no era de clase privilegiada. También cobraba los peajes a las mercancías que algún momento entraban en las ferias, llamadas las villas, dentro de lo que vendría a ser los terrenos feudales. Entonces les cobraba una especie de aduana a los productos que ingresaban. El señor feudal tenía derecho a la caza y al uso de sus bosques, porque en realidad a un principio él había destinado como tierra comunal, pero le pertenecían también estos bosques. Otro de los poderes que tenía el señor feudal era el poder sobre su familia, que es el derecho a la pernada, que es pasar la noche de bodas con la esposa en la casa del villano. Luego el poder judicial, que va a ser como en cualquier sentido, cualquier gobernante en un país determinado, va a dictar órdenes, va a aplicar las leyes, va a juzgar, ¿no? Es la autoridad máxima del espacio, que es el señorío, ¿ya? Y puede poner las sanciones porque él es la autoridad, como vamos a recalcar. Bueno, en el caso militar, él tenía derecho a lo que era la guerra, ¿ya? Pero él no peleaba solo, sino para poder pelear, él necesitaba el apoyo, el respaldo de sus vasallos, vale decir, gente que quería asumir el cargo de soldado siendo campesino. Y eso vamos a ver más adelante. ¿Qué dices, Raúl? Ya, eso vamos a ver más adelante cuando veamos los homenajes, ¿ya? Ok. Eh, Vamos a ver dos tipos de vínculos en la época del feudalismo, el acto de homenaje y el acto de vasallaje, ¿ya? Cuando hablamos del acto de homenaje, hablamos de un rito en el cual el vasallo juraba simbólicamente fidelidad y se comprometía a ofrecer auxilio militar y consejo al señor feudal, mientras que éste prometía proteger y mantener al vasallo, o sea, era ida y vuelta a la situación. Mientras que cuando hablamos del vasallaje es que en este acto se establecía una estrecha relación entre ambas partes, ¿ya? Naciendo los derechos y los deberes mutuos, ¿no? Tanto del vasallo como del señor feudal. Entonces, el vasallaje se establecía a partir de ceremonias, que era el contrato entre personas libres, señor feudal y los vasallos, ¿ya? Y se hacía el acto de homenaje, de vasallaje, que vamos a decir nosotros acá, que es principalmente el hecho de que el campesino, ¿no? Le ofrecía fidelidad al señor feudal. Y luego tenemos el homenaje de investidura, donde el campesino pasaba a ser soldado, ¿ya? Para proteger y ayudar a proteger al señor feudal y principalmente en sus tierras, ¿ya? Para esto se hacía un homenaje de investidura, vale decir, cambiar lo que era la herramienta de trabajo por la espada, ¿no? Para defender principalmente al señor feudal, dar la vida por el señor feudal. Una vez que el señor feudal, o sea, comprobaba que tú eras fiel y podías dar la vida por él, entonces se establecía que él daba de regalo al vasallo más fiel una porción de tierra o también le podía regalar una rama de una planta de esa época, no me acuerdo el nombre, y el cual le establecía principalmente como un símbolo relacionado a su fidelidad dentro del terreno feudal, ¿ya? Entonces sí, el campesino podía subir un poco de categoría social siendo soldado, pero ya no iba a ser trabajador de tierra, sino iba a ser defensor del señor feudal, ¿ya? Bueno, este acto de homenaje va a establecerse principalmente
cuando el señor feudal entrega al vasallo el beneficio de un feudo, que van a ser tierras dadas en usufructo, porque el señor feudal le va a dar al campesino, ¿no? Al vasallo, una porción de tierra, esta denominada aldea posteriormente, que vamos a ver acá. En este esquema, el señor feudal le da una casa a un campesino y ahí va a ser un acto de homenaje, ¿sí? El acto que va a simbolizar principalmente lo que vendría a ser que éste va a jurar al señor feudal fidelidad, ¿ya? Entonces, el vasallo estaba obligado a prestar servicios a su señor, ¿no? Ayuda y consejo, era importante eso. Entonces, parece hacía un acto de homenaje. Ya, esto va a involucrar a la iglesia de por medio, por eso se habla de un acto de fe. Y finalmente el acto de la investidura cuando el vasallo llega a ser soldado, pero aún así sigue siendo súbdito del señor feudal, siendo soldado incluso, ¿ya? Ok, el vínculo entre el vasallo y el señor feudal se llama vasallaje, ¿ya? Ok, ¿cómo se llama el vínculo entre el señor feudal y el vasallo, Jairo? Jairo no está ahí. ¿Ya? Entonces se llama vasallaje, no se van a olvidar de esta palabra, ¿ya? El vasallaje, que es el vínculo entre el señor feudal y el vasallo. ¿Por qué se dice vasallaje? Porque es el servicio para el señor feudal, ¿ya? Según esta relación, el vasallo estaba obligado a servir al señor feudal y a protegerlo, ¿no? Y darle consejo también, ¿ya? Entonces, los deberes del vasallo. Vamos a ver nosotros acá los deberes del vasallo. Ayudar militar y económicamente al señor feudal a través de los tributos que éste le daba. Ayudar al señor feudal en que la justicia sea establecida, principalmente de manera equitativa, como él lo había planteado cuando este vasallo fue a vivir al terreno feudal. Entre los deberes del señor feudal va a ser siempre proteger al vasallo de las invasiones vikingas y entregar principalmente un tipo de terreno al vasallo para que éste pueda vivir y cosechar sus alimentos. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a identificar lo que vendría a ser los deberes, tanto del vasallo como del señor feudal. Bueno, aquí tenemos como un esquema resumen en qué consiste el vasallaje. El vasallaje consiste en que el señor feudal protege económica y militarmente al vasallo y el vasallo ayuda al señor feudal con el consejo, el pago de impuestos y el trabajo en la tierra, ¿no? Determinadamente. Bueno, dentro de un castillo feudal podemos ver que es la residencia del señor feudal y vamos a ver acá lo que es una de las torres donde se realizaba principalmente los ritos, que es la torre de homenaje. En esta torre vivía el señor feudal y su familia, ¿ya? Asimismo, este castillo tenía establos, horno, capilla, herrería y otras instalaciones. ¿Cómo se la vida en el castillo? Pues acá ellos hacían fiestas y por eso tenían grandes comidas, comían carne, bebían vino, bebían cerveza, ¿sí? Ellos comían solo con las manos, pues en esa época no había cubiertos y ellos bebían su vino en una gota que le llamaban ellos, que era como una bolsa costurada de la vejiga de la vaca. Ahí es donde ellos bebían el agua. Dentro del castillo se realizaban también torneos, que eran los torneos medievales, que en algún momento hemos ido viendo nosotros también, que es derrumbar al contrario para obtener el cargo de caballero, ¿no? Y en la parte del castillo también se soltaba algún animal para poder cazarlo, y era la caza del venado. Las señoras, las esposas de los señores feudales, tenían que realizar ciertas labores domésticas, tenían que educar a los hijos y también participaban de algunos eventos artísticos, como en el caso de los trovadores o juglares, quienes eran los que recitaban poesía en los castillos, ¿no? ¿Ya? Entonces la vida en un castillo feudal era muy diferente a la vida en la aldea, pues en la aldea no se realizaban torneos, muy pocos o casi nadie dentro de lo que es el vasallaje comían carne, simplemente esto era un beneficio propio de la sociedad alta, ¿ya? Y entonces a partir de eso se establecía primordialmente la diferencia también entre la vida del castillo y la vida de la aldea.
Hay que tomar en cuenta también que el señor feudal era muy receloso de que sus hijas, siendo mujeres, ellas vayan a casarse con alguien de la aldea. ¿Por qué? Porque había la situación de las clases sociales, no se podían mezclar, ¿no? La categoría alta pertenecería necesariamente a la nobleza, quien no tendría que tener una combinación directa con los campesinos. Ok, muy bien. A ver, vamos a hacer preguntitas para poder ir terminando, ¿ya? Vamos a hacer preguntitas poniendo principalmente este cuadro que tenemos acá. ¿Cómo se llama ese acto cuando el campesino llega a ser soldado y ya no es campesino? A ver, ¿cómo se denomina? ¿Cómo es? A ver. Vasallar. No, el vasallaje es el servicio que se hacía. Pero ¿qué pasa? Ya era yo vasallo, ya era vasallo. Entonces, ¿qué quería? Quería ser soldado. Entonces, ¿qué acto se completaba para que yo pueda ser soldado? Investidura. Eso, investidura es cuando te ponen un uniforme de soldado. Entonces ahí significaba que la investidura era el único, podemos decir nosotros, la única opción para poder ser distinto, porque obviamente ser soldado en esa época establecía en algún momento ya que se vincularía con un trato diferente, ¿no? Y obviamente el señor feudal en algún momento va a determinar que es parte de dar la vida por el señor feudal. El señor feudal, a recompensa puede también dar alguna porción de tierra mucho más grandecita que los demás, ¿no? Dándole la posibilidad de tener más privilegios, ¿no? En el caso de ser soldado, ¿ya? Acá vamos a tomar en cuenta nosotros esta partecita, ¿ya? ¿En qué consiste la pernada? A ver. ¿En qué consiste la pernada? ¿Cómo es? Porque aquí te dice, no ves derecho a la pernada. ¿En qué consiste la pernada? En que el señor feudal podía tener la noche de bodas con con su esposa de los villanos. Eso, en una casa de un villano, ¿no? Entonces podría poner ahí. Ya, muy bien, ok. ¿Qué más te puedo preguntar acá? Bueno, eso veremos, ¿no? Ok, perfecto.